pautado por muita política e muita rivalidade histórica. O futebol chileno é apaixonante. En Chile hay dos tipos de hinchas, los colocolinos y los anticolocolinos. De alguna manera se apaciguó porque estábamos todos frente al televisor viendo cómo le iba a ir a Colo-Colo en el siguiente partido. Todo lo que yo hacía cuando jugué en Europa se escondía. Todo lo que yo hacía jugando en el Combo se escondía. No se sabía nada. Nuestro club en dictadura, como muchas de las otras organizaciones sociales que habían en nuestro país, fue intervenida. Es ciertamente escalofriante el pensar de que yo voy fin de semana tras fin de semana en un lugar donde torturaron a muchas personas. Con censura, con violaciones a los derechos humanos, la gente necesita hablar de algo. Y ese algo era fútbol, y era Colo-Colo. O clube mais querido do Chile é também o mais odiado. Ligado ao povo e às suas origens mapuches, o Colo-Colo sempre falou com a massa e acabou atraindo o olhar de quem queria o poder. Em setembro de 73, o governo chileno foi tomado pelos militares num golpe ordenado por Augusto Pinochet. A partir daí, a história dos colocolinos nunca mais seria a mesma. Eu fui até Santiago, no Chile, para entender com jornalistas locais essa primeira parte da história. Chile es un país muy futbolizado y yo creo que durante los 70 era un país más futbolizado todavía. Lo que dejó el Mundial del 62 fue gente que entendía el fútbol y que comenzó a sentirse muy atraída por la actividad. Y este equipo de Colo-Colo era un equipo combativo, un equipo muy popular y sigue siendo el equipo más popular de Chile. La situación que se estaba viviendo en términos de crisis política cercana a septiembre del 73, de alguna manera se apaciguó porque estábamos todos frente al televisor viendo cómo le iba a ir a Colo-Colo en el siguiente partido. Cualquier otro problema que en ese momento estaba viviendo Chile, problemas sociales, problemas de abastecimiento, problemas de violencia, esos días de los partidos eran en días probablemente donde la gente solamente tenía cabeza para el fútbol. Es considerado un club del pueblo porque es el más popular, el que tiene más hinchas. ¿Ah? Eso es simplemente. Y como es el que tiene más hinchas, es el más propenso a ser manipulado políticamente, porque es una plataforma muy grande. Como en varios países. Como en varios países. Es muy común que el equipo más popular sea manipulado por el dictador de turno, en este caso fue Pinochet, en un régimen con censura, con violaciones a los derechos humanos, etc. La gente necesita hablar de algo, y ese algo era el fútbol, ¿no? Y era Colo-Colo. Había una serie de incentivos que aprovechó Colo-Colo. Les otorgaban préstamos muy blandos, hacían unos acuerdos con Televisión Nacional, con el canal estatal en el fondo, sí, para la transmisión de los partidos que eran muy convenientes para Colo-Colo. Habían cosas que eran más sutiles en el fondo, pero que sí claramente evidenciaban que había una predilección por ese club. Esse favorecimento histórico ao Colo-Colo pelo governo militar é reclamado até hoje por boa parte dos torcedores rivais, principalmente pela Universidade de Chile. Alguns chegam até a dizer que a conquista da Libertadores da América de 1991 só foi possível porque o clube foi o único a ter suas dívidas perdoadas pelo governo, e assim conseguiu montar um time forte para a disputa do torneio. Troquei uma ideia com o Santana, torcedor símbolo do Cacique, e ele me pareceu muito bem resolvido sobre o assunto. Foi uma influência boa, foi uma influência ruim na história do clube? O que você pensa disso? Pinochet, todos tenemos claro que fue un dictador sudamericano. Simplemente se trata de vincular de mala manera a un ex dictador de este país con esta institución. La pelota no se mancha, dijo alguien por ahí. Siempre hay gente que trata de generar cosas que Pinochet estuvo vinculado al club. La U no ganó ni un solo campeonato en dictadura, ni uno solo. ¿Ah? Y Colo-Colo ganó muchísimos. Entonces todo eso sirvió un poco para ir esta sensación de oposición que tenía la U versus Colo-Colo. Gran parte de las protestas que surgen a principios de los 80 son, aparte de montadas por organizaciones políticas, también por estudiantes universitarios. ¿Sí? Y buena parte de los hinchas de la U, ¿cierto? También vienen de ahí, de la universidad, sí, evidentemente. Sí. A Universidade de Chile é um dos clubes que mais valorizam as lembranças tristes da época do regime Pinochet. O principal motivo é a carga emocional presente na sua casa, o Estádio Nacional de Chile.
A ver, el año 73, cuando viene el golpe de Estado, lo que ocurrió en Santiago especialmente, es una persecución de mucha gente. Hay mucha gente que fue detenida para ser interrogada, para ser torturada y para ser asesinada. Eso presentaba un desafío logístico también para el equipo, digamos, que asesoraba de alguna manera en toda esta represión al gobierno que estaba entrando. Y la mejor solución fue utilizar el Estadio Nacional. Era ocupado como campo de concentración, o sea, habían más de 20.000 personas presas en el estadio, se torturaba, se asesinaba, se hacía desaparecer gente, etcétera, todo dentro del Estadio Nacional. Chile jugaba un repechaje contra la Unión Soviética por clasificar al Mundial del 74. Por lo tanto, la Unión Soviética se negó a jugar en el estadio y dijo que no iba a presentarse a ese partido porque el estadio simplemente estaba siendo ocupado como campo de concentración y exterminio. La FIFA acepta esta localía de Chile en el Estadio Nacional, manda incluso unos emisarios, ¿cierto?, a revisar el estadio, que tenía todavía a los presos dentro. Y la cosa es que en definitiva se aprueba por la FIFA el Estadio Nacional como sede de este partido. Y a pesar de eso, de que ya había una certeza absoluta de que los soviéticos no iban a llegar al partido, se decide de todas maneras hacer una presentación, se llama Al Santos, ¿ya? Que viene a jugar un partido amistoso, y también se hace un partido simbólico antes de eso, con la selección chilena anotando un gol frente a un arco vacío, según los dirigentes de la época, como algo para el pueblo. Pues jugaron con el Santos les metió 5-0, fue un desastre todo lo que pasó ahí, y por lo tanto a esse gol contra el arco vacío se le llamó el gol de la vergüenza. Eu quis entender como deve ser para torcedor de uma geração mais jovem assimilar toda a carga emocional presente na história desse estádio. Encontrei então o Igal Pinho, fanático que depois de trocar ideia comigo, acabou me chamando para colar em jogo de Laú. Yo creo que para las personas como yo que no vivimos en esa época, es ciertamente escalofriante también el pensar de que yo voy fin de semana tras fin de semana, domingo y domingo, a cantar, celebrar, a reír en un lugar donde torturaron a muchas personas, en un lugar donde se violaron derechos humanos. Entonces, es difícil, se genera una mezcla de sentimientos. La Universidad de Chile se ha visto de alguna manera necesitada de hacer un recuerdo de lo que ocurrió ahí, y se hace permanentemente. Hay cánticos de la hinchada que lo recuerdan, normalmente los jugadores tienen momentos de reflexión. Cuando fue refaccionado y remodelado en el año 2010, se dejó un espacio con los tablones de madera, precisamente en el lugar donde tenían a la gente ahí concentrada, y dice: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. La hinchada de la U, los de abajo, es una hinchada muy antifascista, se declara antifascista en los cánticos también, y eso al final obviamente termina apuntando a que siempre que existe algún tipo de poder político muy empoderado, valga la redundancia, intentan aprovechar el fútbol u otras cosas como maniobra política. Toda história de luta tem herói. Depois de entender toda a energia que passa pela atmosfera do Estádio Nacional em dia de jogo, eu fui atrás de uma dessas figuras que servem de inspiração para todo um povo. Durante 5 dias duro, el trabajo. Esse aí é o Carlos Caselli, um dos maiores goleadores que a pequena área do futebol chileno já viu, mas principalmente um dos atletas mais politizados do mundo. Jogando pelo Colo-Colo durante uma visita do time para receber cumprimentos do Pinochet, Caselli tomou uma atitude que o tornou protagonista a partir dali. Para falar sobre isso, ele topou me receber num restaurante vazio e afastado de Santiago. Yo hacía poco que había visto la película de Ana Frank, ya había leído el libro, y me imaginé así un tipo hitleriano que se iba a despedir de nosotros. Y en ese momento yo, con el respaldo inconsciente de toda la gente chilena, el 90% que somos democráticos, me atreví a no darle la mano. Yo no sé si no se lo di de valiente o de cagón, pero puse mis manos atrás, cerré los ojos y no se la di. Un periódico de derecha de este país lo puso en primera plana. Caselli no le dio una mano al presidente. Y al editor de ese diario lo echaron inmediatamente, porque si no, no se hubiese sabido. E por conta desse seu ato, dessa sua atitude,
você e a sua família sofreram muito. Recuerdo ingrato de que mi madre fue detenida y torturada después de esa situación. Algo que hasta el día de hoy no me lo explico, y ni nadie se lo explica. Porque nosotros no somos violentistas, solamente pensamos diferente. Y por el pensar diferente en este país te trae este tipo de problemas. Fue lo más crudo, lo más duro, lo más triste, lo más horrendo que me pudo pasar a mí y a mi familia. Decencia como ser humano, de darse cuenta, de percibir que él era una figura importante y que dada la posición que tenía en ese momento como una figura deportiva relevante, tenía también una obligación de llevar un mensaje. En ese momento Caselli ya tenía una postura política clara, tenía una imagen asociada a la izquierda, o al menos de decir lo que piensa. Bom, e aí ocorreu uma campanha para que se votasse a favor ou contra a continuidade do Pinochet, e pouca gente ou ninguém sabia do que havia acontecido com você ou com a sua família no Chile, enquanto você jogava na Espanha. Por que isso? Estaba totalmente vetado, pero eso se supo después con el tiempo. Todo lo que hacía Carlos Caselli en Chile se trataba de esconder. Todo lo que yo hacía cuando jugué en Europa se escondía. Todo lo que yo hacía jugando en el Combo se escondía. No se sabía nada. Cuando se empieza a crear la campaña del no y del sí en este país para la vuelta a la pseudo-democracia que hay, porque aquí no hay una democracia plena, me llaman para que yo lea unas frases. Y digo, no, yo no leo frases. Si ustedes quieren, nosotros con mi madre vamos a dar nuestro testimonio con nuestras palabras y solamente desde el corazón. Esa era una propaganda política que ocurría todos los días a las 8:30, 9 de la noche. Todos los televisores en Chile estaban prendidos y todos supimos al mismo tiempo. Fue impactante. Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Por eso mi voto es no. Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque sus sentimientos son mis sentimientos. Porque el día de mañana podemos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir. Porque esta linda señora es mi madre. Se transformó en un ídolo. Y los ídolos no abundan. En ese momento creo que Caselli dejó de pertenecerle a Colo-Colo y Caselli pasó a pertenecerle a todo Chile. Está comprobado que el 7% de los indecisos votó por el no, por esa campaña. El pensamiento de nosotros como jóvenes era por ideología, convencido de que podríamos tener un país mejor, un país más heterogéneo, un país más equitativo, um país mais bonito. A ditadura militar no Chile se encerraria oficialmente em 1990. Apesar disso, o nome de Pinochet ficou associado ao Colo-Colo como presidente honorário por mais de 25 anos, o que contribuiu para o surgimento de teorias conspiratórias por parte dos rivais. Inspirados pela luta de Caselli e de milhares de outros colocolinos, jovens torcedores se uniram para que Pinochet fosse desligado oficialmente do clube em 2015. Conta para mí un poco sobre la petición online que el Colo-Colo de Todos lanzó. Y la verdad que de ahí el tema se sucedió bastante rápido. O sea, levantamos esta petición online en marzo, teníamos mucha gente, eso se tradujo en abril ya en una carta más formal al directorio para poner este tema en la asamblea ordinaria el mes de mayo de ese año y finalmente lo logramos conversar en el mes de mayo en la asamblea. Se dice que le habría contribuido económicamente a la construcción de este estadio en el que estamos, cosa que por lo demás no es cierta, de hecho, para que lo sepan, no es cierta. Hizo una promesa 5 días antes del plebiscito que finalmente perdió. Hasta el día de hoy la hinchada de la U dice que ese es el estadio de Pinochet y etc. Pero eso nunca se concretó al final. Fue otro intento de manipulación de Pinochet en pos de conseguir ese objetivo. Como um autêntico clube do povo, o Colo-Colo desperta em parte da torcida um comprometimento de luta a favor das minorias e classes mais baixas. O presidente atual do Chile, Sebastián Piñera, é frequentemente associado às crenças políticas do governo Pinochet. Em abril de 2018, ele retirou do parlamento um projeto de lei que propunha reparações econômicas a presos políticos e causou revolta de muita gente. Vale lembrar que um dos maiores jogadores colocolinos, o Jorge Valdívia, apoiou publicamente o governo Piñera nas eleições.
Nesse cenário, voltam a ganhar força os movimentos políticos que nasceram nas arquibancadas. Eu fui trocar uma ideia sobre isso com uma torcedora da Colo-Colo antifascista. Ela não quis se identificar por medo de repressão policial. Valdivia se haya posicionado de esa manera es bastante doloroso, ya que él proviene de nuestra clase, se aburguesó, ganó dinero y ahora se alinea con la clase dominante, con la clase que nos explota. Es un súper buen jugador, pero para nosotros nunca va a llegar a ser ídolo porque no se posiciona tampoco de nuestro lado. Nosotros nos sacamos la cresta por entrar cada vez al estadio, por pagar nuestra entrada, por hacer la fiesta, por comprar los artificios, las banderas. Entonces es importante rescatar en una sociedad tan neoliberalizada como la nuestra la conciencia de clase, el sentirnos parte de una clase, el trabajar por ella y tomar en el fondo también posición respecto a los conflictos que se van desarrollando en nuestro país. O que você tem a dizer para as pessoas que pensam que o Colo-Colo é o clube do Pinochet? Bueno, eso es desinformación, en el fondo no buscar en la historia, es quedarse con un discurso fácil, porque Pinochet, si bien puede llegar a poder relacionarse con Colo-Colo, tenemos también que entender que nuestro club en dictadura, como muchas de las otras organizaciones sociales que habían en nuestro país, fue intervenida. Fue un aprovechamiento político. Para nosotros Pinochet sigue siendo un personaje despreciable, que asesinó a nuestro pueblo, que nos ha hecho daño, que les hizo daño a nuestra familia y al cual nosotros queremos reducirle todo el espacio posible. No es que un club sea pinochetista y que el otro no, sino que efectivamente hubo un intento de manipulación de Colo-Colo por parte de Pinochet, pero también hay otras visiones, ¿cierto?, que te pueden decir otra cosa, ¿sabes? Como que el ídolo máximo de Colo-Colo fue un opositor a la dictadura y un símbolo, y etc. O quanto uma figura política pode influenciar numa rivalidade entre dois clubes gigantes? A história do Colo-Colo é maior que isso. É muito rica, é muito bonita. E se alguém um dia te disser que o Colo-Colo é o clube do Pinochet, responda que não, o Colo-Colo é o clube do povo. Ao contrário do que muitos dizem por aí, a política tá sim no esporte e em tudo que vivemos. Passando dias ao lado de torcedores colocolinos e seus rivais, fica claro que o contexto político é bastante valorizado no futebol chileno, como deveria ser em qualquer país. A luta daqueles que eram contra a ditadura Pinochet inspira hoje o jovem torcedor, que dentro ou fora da arquibancada vai levantar a bandeira para o seu clube, mas cada vez mais gritar a favor da democracia.